Hola, hola, amiguitos. Bienvenidos a Biblia Kids, el lugar donde descubrimos las historias más increíbles de todos los tiempos, las historias de la Biblia. Hoy conocerás a Tito, un hombre valiente y sabio que fue elegido para una tarea muy importante: organizar una iglesia en una isla lejana llamada Creta. Prepárate para una historia de valentía, obediencia y enseñanzas poderosas que nos muestran cómo Dios puede usarnos para hacer grandes cosas. Así que ponte cómodo, abre bien los ojos y el corazón, y que comience la aventura. En una época en la que la iglesia comenzaba a crecer rápidamente por todo el mundo conocido, el apóstol Pablo no podía estar en todos los lugares a la vez. Por eso, confiaba en hombres fieles y comprometidos con el evangelio, como Tito, un joven convertido al cristianismo gracias al propio ministerio de Pablo. Tito no era judío, pero había demostrado un corazón puro, lleno de fe y obediencia a la palabra de Dios. Pablo lo veía como un verdadero hijo espiritual y lo amaba como a un hermano. Juntos habían viajado, predicado y enfrentado muchas dificultades, pero ahora Pablo tenía una nueva misión muy especial para él. La isla de Creta, ubicada en el mar Mediterráneo, era un lugar lleno de desafíos. Su gente era conocida por ser ruda, impulsiva y difícil de guiar. Aunque allí ya se habían formado algunas comunidades cristianas, todavía no estaban organizadas y muchos líderes no vivían conforme al ejemplo de Jesús. Fue entonces cuando Pablo le escribió una carta a Tito y lo dejó encargado de una gran tarea: en establecer ancianos en cada ciudad, corregir falsas enseñanzas y enseñar la verdad de Cristo con sabiduría y firmeza. Tito, aunque sabía que sería difícil, obedeció con valentía porque confiaba en que Dios estaría con él. Tito llegó a Creta con una sola maleta, su pergamino de instrucciones y una gran fe. Comenzó a visitar las comunidades, escuchando a los creyentes, observando sus costumbres y compartiendo la palabra con todos los que querían aprender. No tardó en notar que muchas personas hablaban de Dios, pero sus acciones no reflejaban el amor ni la pureza del evangelio. Algunos líderes enseñaban cosas que no eran verdaderas y otros usaban su posición para beneficio propio. Tito sabía que debía actuar rápido, pero también con amor y paciencia, como Pablo le había enseñado. Durante las primeras semanas, Tito reunió a los creyentes en casas y plazas. Les leyó las palabras de Pablo y les explicó cómo debían ser los líderes de la iglesia: hombres irreprensibles, fieles a su esposa, buenos padres, hospitalarios, justos, santos, dueños de sí mismos y comprometidos a enseñar la sana doctrina. A algunos les sorprendió la descripción, pues en Creta era común que los jefes de familia fueran duros e incluso abusivos. Pero poco a poco, al ver el ejemplo de Tito, comenzaron a entender lo que significaba ser un verdadero siervo de Dios en una de las ciudades. Tito conoció a un hombre mayor llamado Ezequiel, quien había sido conocido por su mal carácter, pero que ahora, gracias a la predicación de Pablo meses atrás, había cambiado completamente. Ezequiel era amable, sabio y respetado por todos. Tito lo observó durante varios días y luego lo llamó aparte. Hermano Ezequiel, creo que el Señor te ha estado preparando para ser un anciano en esta comunidad, le dijo. Ezequiel se sorprendió, pero aceptó con humildad. Fue el primero de muchos líderes que Tito ayudaría a levantar. Con cada nuevo anciano que elegía, Tito dedicaba tiempo a enseñarles, a orar con ellos y asegurarse de que comprendieran bien su papel. No era una tarea fácil. Algunos tenían temor, otros inseguridades, y no faltaban los que se resistían a los cambios, pero Tito no se desanimaba. Cada noche, antes de dormir, se arrodillaba y hablaba con Dios, pidiéndole sabiduría, fuerza y dirección. Y cada mañana, al despertar, sentía una paz profunda que lo impulsaba a seguir adelante. Mientras fortalecía las iglesias, Tito también enfrentaba oposición. Había falsos maestros que se burlaban de su juventud y trataban de desacreditarlo delante de la gente. Enseñaban mentiras, buscaban discusiones y querían confundir a los creyentes. Tito, sin embargo, seguía el consejo de Pablo: no entres en discusiones necias, corrige con mansedumbre y enseña con autoridad. Con amor y firmeza, enfrentó a los que querían dividir la iglesia
y con la ayuda de Dios, logró que muchos de ellos se arrepintieran y volvieran al camino correcto. Un día, mientras caminaba por un mercado, una mujer anciana se le acercó. Su nombre era Miriam y había oído hablar de las enseñanzas de Tito. Con lágrimas en los ojos, le contó cómo su familia se había alejado de la fe y cómo oraba cada día para que regresaran a Dios. Tito la consoló y le dijo: no te canses de orar. A su tiempo, Dios responderá. Esa misma tarde, Miriam trajo a su nieta a la reunión y juntas comenzaron una nueva etapa en su caminar con Cristo. Las reuniones comenzaron a crecer. Cada vez más personas querían aprender y muchos jóvenes se ofrecían para ayudar en la enseñanza, en el servicio a los necesitados y en el cuidado de los nuevos creyentes. Tito los animaba, los formaba y les recordaba que servir a Dios es el privilegio más grande. Les decía que la iglesia debía ser una familia, donde cada miembro se cuidara mutuamente y todos reflejaran el amor de Jesús. A medida que el tiempo pasaba, Tito comenzó a ver frutos. Lo que antes era una iglesia desordenada y débil, ahora se estaba convirtiendo en una comunidad fuerte, unida y llena de luz. La gente hablaba con respeto de lo que Dios estaba haciendo en Creta, aunque aún quedaban desafíos. Tito sabía que estaba cumpliendo la misión que Pablo no. Sobre todo, Dios le habían encomendado, pero la historia aún no ha terminado. Conforme las iglesias crecían y se organizaban, Tito comprendía cada vez más la importancia de mantener la sana doctrina. No se trataba solo de levantar líderes o tener reuniones bien ordenadas, sino de asegurarse de que todos conocieran quién era Jesús realmente y cómo debían vivir para agradarlo. Por eso, dedicó tiempo especial para enseñar a los jóvenes a respetar a los ancianos, a las mujeres mayores a ser ejemplos de sabiduría y amor, y a los hombres a actuar con integridad. Enseñaba que el verdadero cristianismo no era solo saber cosas, sino vivir de manera diferente, con humildad, generosidad y dominio propio. En una ocasión, un grupo de jóvenes empezó a burlarse de algunos creyentes por seguir enseñanzas anticuadas. Decían que la gracia de Dios les daba libertad para hacer lo que quisieran. Tito se enteró rápidamente y reunió a todos en una casa grande al anochecer, con la luz de una lámpara y la atención de todos. Les habló con firmeza. La gracia de Dios no es una excusa para vivir mal, sino una fuerza que nos enseña a decir no a lo malo y sí a lo bueno. Sus palabras tocaron muchos corazones. Y desde ese día, varios de esos jóvenes decidieron cambiar y seguir a Cristo con más compromiso. Además de enseñar y corregir, Tito también se preocupaba por los necesitados. En las comunidades de Creta había muchas viudas y huérfanos que sufrían por la falta de recursos y cuidado. Tito organizó ayudas, motivó a las familias a compartir y enseñó que ayudar a los demás era parte esencial del Evangelio. Si Dios nos amó tanto, decía, ¿cómo no vamos a amar a nuestros hermanos? Poco a poco, las iglesias comenzaron a reflejar el verdadero amor de Cristo, no solo en palabras, sino en acciones concretas. Uno de los momentos más emotivos para Tito fue cuando recibió una carta del apóstol Pablo. En ella, Pablo lo animaba a seguir con valentía. Le decía cuánto confiaba en él y le pedía que, cuando llegara un reemplazo, viniera a reunirse con él en Nicópolis. Tito apretó la carta contra su pecho con lágrimas en los ojos. Saber que Pablo seguía orando por él lo fortalecía. Aunque aún no era tiempo de partir, esa carta le recordó que no estaba solo y que su labor tenía un propósito eterno. Mientras tanto, algunos de los falsos maestros intentaban sembrar división otra vez, enseñando reglas humanas como si fueran mandatos de Dios. Querían que los creyentes pusieran su confianza en rituales o en tradiciones antiguas, en lugar de en la gracia de Jesús. Tito los confrontó con la verdad de la palabra, mostrando con paciencia que la salvación era por fe, no por obras. Muchos se resistieron, pero algunos, al ver el testimonio de amor y verdad en Tito, aceptaron la corrección y se arrepintieron de sus errores. Una noche, durante una tormenta, Tito fue despertado por fuertes golpes en la puerta. Un hombre llegó corriendo, pidiendo ayuda. Su hijo había enfermado gravemente y no sabían qué hacer. Tito salió de inmediato
orando a Dios mientras caminaba bajo la lluvia. Al llegar, encontró al niño muy débil. Se arrodilló junto a él, puso sus manos sobre su frente y clamó al Señor. Al amanecer, el niño comenzó a mejorar y toda la familia, agradecida, entregó su vida a Cristo. Este milagro se extendió rápidamente por la ciudad y muchas personas comenzaron a buscar a Dios con sinceridad. En medio de todas sus tareas, Tito también formaba a nuevos líderes jóvenes. Entre ellos estaba Elías, un muchacho que había sido muy rebelde, pero que había tenido un encuentro profundo con el Señor. Tito lo tomó como discípulo, le enseñó las Escrituras y le mostró con su ejemplo cómo servir con humildad. Recuerda, Elías le decía, ser líder no es mandar, sino servir con amor, aun cuando nadie te vea. Elías absorbía cada palabra con atención y sus pasos firmes mostraban que un nuevo siervo de Dios se estaba levantando. El testimonio de Tito se extendía tanto que incluso en ciudades lejanas comenzaron a escribirle para pedir consejo. Aunque no podía estar en todas partes, enviaba cartas llenas de sabiduría y aliento, guiando a otros, como Pablo lo había hecho con él. A veces se sentía cansado, pero cada vez que recordaba el sacrificio de Jesús y la esperanza eterna que compartían, su corazón se renovaba. Sabía que lo que estaba construyendo no era suyo, sino del reino de Dios. En una asamblea especial, Tito reunió a todos los líderes establecidos en las distintas ciudades de Creta. Allí oraron juntos, compartieron lo que Dios estaba haciendo y se animaron mutuamente. Fue un momento de unidad y celebración. Cada uno dio testimonio de cómo el Evangelio estaba transformando vidas y de cómo el Espíritu Santo los guiaba en todo. Tito se mantuvo en silencio por un momento, conmovido por lo que veía. Era la respuesta viva de todas sus oraciones y esfuerzos, una iglesia fuerte, unida y llena de fe. Y aunque todo parecía ir bien, Tito sabía que el enemigo nunca descansa. NCU Corazon seguía alerta y atento a lo que Dios quería hacer. Había cumplido gran parte de su misión, pero aún quedaban desafíos, nuevas generaciones por formar y otras tierras por alcanzar. Por eso, al final de cada día, al ver el cielo estrellado de Creta, Tito elevaba una oración silenciosa. Señor, úsame mientras tenga aliento, para que muchos más conozcan tu verdad y tu amor. La historia aún continúa. Pasaron los meses y el clima en Creta se volvió más cálido. Las iglesias seguían creciendo, pero también surgían nuevos retos. Una comunidad en el extremo sur de la isla comenzó a dividirse por desacuerdos entre dos ancianos. Tito no lo dejó pasar por alto. Reunió a los creyentes de esa región y viajó hasta allí, dispuesto a restaurar la paz. No fue fácil, pues ambos hombres tenían seguidores. Pero Tito no se dejó llevar por los argumentos. Con la palabra de Dios en mano y la sabiduría que el Espíritu le daba, les recordó que el amor y la unidad eran más importantes que el orgullo. Finalmente, ambos ancianos se arrepintieron públicamente. Se abrazaron con lágrimas y toda la congregación celebró la reconciliación como una victoria de Dios. En una carta posterior, Pablo le pidió a Tito que preparara a la iglesia para ayudar a otros creyentes en necesidad, especialmente a los que viajaban llevando el Evangelio. Tito compartió con la congregación esta misión, y todos respondieron con generosidad. Reunieron alimentos, ropas, pergaminos y provisiones. Cada familia aportó con gozo. Fue un tiempo especial donde la iglesia no solo pensó en sí misma, sino que extendió sus manos a otros. Esa actitud de servicio llenó a Tito de gratitud, porque veía reflejado el corazón de Jesús en cada pequeño gesto. Uno de los jóvenes que había sido ayudado por la iglesia, llamado Silvano, partió a predicar en nuevas tierras. Antes Drs buscó a Tito para pedirle su bendición. Tito le impuso las manos, oró por él y le dijo: lleva la luz con valentía. No temas a la oscuridad. Donde vayas, recuerda que no vas solo, porque el Espíritu Santo te guía. Silvano partió con lágrimas en los ojos y un corazón lleno de fe. Años después, se supo que gracias a su predicación, muchas personas en otras islas conocieron a Jesús. Un día, Tito sintió que debía escribir una carta importante a todos los líderes que había formado.
En ella, les animó a seguir enseñando la verdad, a evitar discusiones sin sentido, a corregir con paciencia y a nunca olvidar el amor de Dios como su motivación. Les advirtió sobre los falsos maestros, pero también les recordó que la gracia que habían recibido era poderosa para cambiar vidas. Esa carta fue leída en muchas reuniones, copiada una y otra vez, y sus palabras quedaron grabadas en los corazones de muchos. Durante una de sus visitas a una pequeña aldea, un anciano enfermo le pidió a Tito que le contara una vez más la historia de Jesús. Aunque lo había escuchado muchas veces, el hombre quería oírla nuevamente antes de morir. Tito se sentó a su lado y, con voz suave, comenzó a relatar desde el nacimiento del Salvador, sus enseñanzas, su sacrificio en la cruz y su gloriosa resurrección. El anciano cerró los ojos con una sonrisa y dijo: gracias, ahora puedo irme en paz, porque sé que mi Redentor vive. Fue uno de los momentos más conmovedores del ministerio de Tito a pesar de su edad. Tito seguía caminando largas distancias para visitar comunidades alejadas. En cada lugar al que llegaba, lo recibían como a un padre espiritual. Muchos niños corrían a abrazarlo, los adultos le pedían consejos y los enfermos buscaban su oración. Nunca rechazaba a nadie. Cada noche, antes de dormir, daba gracias a Dios por la oportunidad de servir un día más. Sabía que su fuerza venía del Señor y por eso, mientras tuviera aliento, seguiría compartiendo el mensaje de salvación. En una ocasión, un grupo de soldados romanos llegó a la isla con órdenes de investigar a los cristianos. Algunos creyentes se asustaron, pensando que habría persecución. Tito reunió a los líderes y les recordó que Jesús también fue perseguido, pero nunca dejó de amar ni de hablar la verdad. Les animó a responder con respeto, a no esconderse y a seguir confiando en Dios. Para sorpresa de todos, uno de los soldados, al ver la fe y el amor de los cristianos, se acercó a Tito en secreto y le pidió que le hablara más de ese Jesús que transformaba vidas. Poco después, ese soldado, llamado Marco, se convirtió y fue bautizado en el mar por el mismo Tito. Su cambio fue tan notorio que otros comenzaron a interesarse. Tito lo tomó como testimonio de que Dios podía tocar cualquier corazón, incluso dentro del Imperio Romano. Marco, agradecido, se quedó un tiempo más en Creta para aprender y servir, y con el tiempo se convirtió en un defensor valiente del Evangelio dentro del ejército. Los años seguían pasando, y aunque su cuerpo ya no tenía la misma fuerza, el espíritu de Tito seguía encendido como una llama. Un día, mientras enseñaba a un grupo de jóvenes sobre el fruto del Espíritu, uno de ellos le preguntó: ¿cuál es el secreto para servir a Dios por tanto tiempo sin rendirse? Tito sonrió, miró al cielo y dijo: amar a Jesús más que a uno mismo, y nunca olvidar lo que Él hizo por ti. Sus palabras quedaron grabadas en los corazones de todos como una joya preciosa. Las iglesias de Creta habían florecido gracias al trabajo incansable de Tito, pero él no buscaba aplausos ni reconocimientos. Siempre decía que todo era para la gloria de Dios. En su corazón sabía que su misión estaba cerca de completarse, pero aún quedaban palabras por enseñar, vidas por consolar y verdades por proclamar. Por eso, cada vez que se levantaba, con pasos lentos pero firmes, se decía a sí mismo: un día más para servir a mi rey. Y así, la historia de Tito seguía escribiéndose en cada corazón tocado por su fe y su ejemplo. Tito despertaba cada mañana con una oración en sus labios, dándole gracias a Dios por un nuevo día de servicio. Aunque los años habían blanqueado su cabello y sus pasos eran más lentos, su corazón seguía tan apasionado como en su juventud. Una mañana, un mensajero llegó desde una comunidad lejana, trayendo noticias de que una nueva generación de creyentes necesitaba orientación. A pesar del cansancio, Tito preparó su bolso con algunos pergaminos, su bastón de viaje, y partió sin demora. En su interior sabía que no podía dejar sin guía a aquellos que comenzaban a caminar por la senda de la fe. Al llegar, fue recibido con respeto y emoción. Muchos de los jóvenes cristianos nunca lo habían visto en persona, pero conocían su nombre por las historias que sus padres les contaban. Se sentaron alrededor de él como alumnos atentos. Mientras Tito, con voz firme y serena,
comenzó a compartir enseñanzas profundas sobre la gracia, la obediencia y el amor. No hablaba como un sabio distante, sino como un padre lleno de ternura. Cada palabra que pronunciaba era como una semilla cayendo en tierra fértil para dar fruto. Durante esa visita, un joven llamado Leandro se le acercó con el corazón cargado de dudas. Había escuchado muchas doctrinas confusas y temía no estar siguiendo el camino correcto. Tito lo escuchó con paciencia y tomándole las manos, le dijo: Dios no es un autor de confusión, hijo. Si buscas con sinceridad, encontrarás la verdad. Y esa verdad no es una idea, es una persona en Cristo. Esa noche, Leandro oró junto a Tito, entregándole su corazón por completo a Jesús. Años después, ese joven se convertiría en uno de los pastores más fieles de Creta. El ministerio de Tito no solo tocaba a los hombres, también a las mujeres y los niños. En cada reunión, él se aseguraba de que las mujeres mayores enseñaran a las más jóvenes y que los niños aprendieran las historias del Antiguo Testamento junto con las enseñanzas del Mesías. La iglesia es una familia, decía, y cada miembro tiene un papel importante que cumplir. Estas instrucciones eran muy valiosas porque ayudaban a crear comunidades sólidas donde el amor y la fe se vivían cada día. Una tarde, mientras caminaba por un campo florido, Tito recordó su juventud al lado de Pablo en imágenes de aquellos viajes peligrosos, de noches frías y días de predicación bajo el sol, llenaron su mente. Aunque Pablo ya no estaba con él físicamente, Tito sentía que su legado vivía en cada iglesia establecida, en cada líder formado, en cada alma transformada. Levantó los ojos al cielo y susurró: Gracias, Señor, por permitirme caminar con tu siervo. Ayúdame a seguir fiel hasta el final. En otra comunidad, un grupo de personas que habían estado siguiendo enseñanzas equivocadas regresó con humildad, pidiendo ser restaurados. Tito no los rechazó ni los reprendió con dureza. Al contrario, los abrazó y les recordó que el amor de Dios era más grande que cualquier error. Les pidió que se unieran nuevamente a la iglesia y que testificaran de cómo Dios los había traído de vuelta. Fue un momento de gran gozo para todos y una muestra del poder del perdón y la restauración. Con el paso del tiempo, las iglesias de Creta comenzaron a enviar obreros a otras islas del Mediterráneo. Cada vez que un nuevo grupo partía, Tito los reunía para orar por ellos. Les daba consejos sabios y los animaba a permanecer firmes en la palabra. Decía: no olviden quiénes son ni a quién sirven. No prediquen por orgullo ni por obligación, sino por amor a las almas. Muchos de esos misioneros enfrentaron dificultades, pero llevaban la fortaleza de Tito en sus corazones. Tito también se preocupaba por los pobres. Organizó a los líderes de cada iglesia para que cuidaran a las viudas, a los huérfanos y a los enfermos. Se aseguraba de que nadie pasara hambre, de que todos tuvieran techo y de que los más débiles fueran tratados con dignidad. Servir a los necesitados, decía, es como servir al mismo Jesús. Su compasión no era solo palabras, era acción constante, reflejo del corazón de Cristo. En los últimos años de su vida, Tito comenzó a escribir un conjunto de enseñanzas y memorias para los futuros líderes. No quería que su sabiduría se perdiera, así que dictaba a un joven escriba todo lo que el Espíritu Santo le ponía en el corazón. Escribió sobre la gracia, la firmeza en la verdad, la importancia del carácter y la necesidad de vivir una vida santa. Aquel manuscrito, aunque sencillo, se convertiría en una herencia invaluable para las generaciones futuras. Aunque su cuerpo estaba más débil, su espíritu se mantenía invencible. Una noche, después de enseñar a un grupo de creyentes junto al fuego, Tito se quedó en silencio mirando las estrellas. Uno de los jóvenes le preguntó qué estaba pensando. Él respondió: estoy soñando con el día en que veremos al Señor cara a cara. Hasta entonces seguiré sembrando, seguiré amando. Y así, en medio del silencio de la noche, el corazón de Tito latía con el mismo fervor que en los días en que empezó su misión en llevar a todos el mensaje del Salvador. Una mañana, al llegar a una aldea costera, Tito fue recibido por un grupo de creyentes
que lo esperaban con alegría. Habían preparado una pequeña reunión en una casa sencilla, con cánticos, pan y aceite, y una atmósfera de gran expectativa. Cuando Tito comenzó a hablar, su voz, aunque envejecida, transmitía autoridad y ternura. Les habló del amor que vence el miedo, de la gracia que transforma y del poder del Espíritu Santo que sigue guiando a la iglesia. Los presentes escuchaban en silencio, como si cada palabra fuera una joya del cielo. Al final del encuentro, una mujer mayo se le acercó con lágrimas en los ojos. Había perdido a su esposo y a su hijo en una tormenta, y la tristeza le había nublado la fe. Tito la abrazó como a una hija y le dijo: «Adiós, no he olvidado tus lágrimas. Él te llevará en sus brazos como un padre amoroso, y en su tiempo traerá consuelo a tu corazón». La mujer, tocada por aquellas palabras, volvió a orar y a sonreír después de mucho tiempo. Así, una vez más, Tito no solo predicaba, también sanaba corazones con su presencia llena de paz. Al caer la noche, los creyentes no querían que Tito se marchara, así que le rogaron que se quedara unos días más. Él aceptó con gusto, y durante esa semana enseñó sobre cómo debía comportarse un líder cristiano al ser irreprensible, hospitalario, sensato, fiel a la verdad. Les enseñó también cómo ayudar a los jóvenes a mantenerse firmes y cómo corregir con amor a los que se apartaban del camino. Cada enseñanza estaba basada en su experiencia, en la sabiduría del Espíritu y en su caminar junto a Pablo. Uno de los momentos más conmovedores fue cuando un joven llamado Simón le confesó que tenía miedo de compartir su fe. Temía las burlas, la persecución y no sentirse digno. Tito lo miró con compasión y le dijo: valentía no es no tener miedo, es obedecer a Dios, incluso cuando el miedo quiere detenerte. Si confías en Él, te dará las palabras y la fuerza». Esas palabras encendieron un fuego nuevo en Simón, quien se convirtió en un valiente predicador en las plazas y mercados de su ciudad. Después de esa visita, Tito regresó a su hogar en Creta, donde una pequeña comunidad lo esperaba con cariño. Aunque muchos sabían que sus días eran más cortos, no se hablaba de despedidas, sino de esperanza. Tito les animaba a mirar siempre hacia el cielo, a vivir con los ojos puestos en Jesús y a no desmayar en su amor por los perdidos. Cada domingo se reunían para compartir el pan y el vino, y él les recordaba que Cristo volvería, que su promesa seguía viva. Una tarde, mientras descansaba bajo un olivo, un anciano amigo le preguntó si alguna vez se había sentido solo en su labor. Tito sonrió y respondió: nunca, aunque he estado rodeado de peligros, y muchas veces físicamente solo. El Señor siempre ha estado conmigo. Su presencia es suficiente. En las noches oscuras, su voz me ha consolado. En los caminos largos, su mano me ha guiado. Y en cada alma transformada, he visto su gloria. Esa respuesta quedó grabada en el corazón de su amigo para siempre. Tito también organizó un pequeño consejo de ancianos en Creta para que la iglesia pudiera seguir adelante sin depender exclusivamente de él. Les instruyó con detalle cómo resolver conflictos, cómo animar a los que caen y cómo mantenerse firmes cuando vinieran falsas enseñanzas. La verdad de Cristo no cambia. Les decía: aunque los tiempos cambien, la luz del Evangelio siempre brillará. Esa preparación fue clave para que la iglesia en Creta continuara creciendo con fuerza y unidad. Una noche, mientras enseñaba a un grupo de niños, uno de ellos le preguntó: ¿tú conociste a Jesús? Tito se quedó en silencio unos segundos y respondió con dulzura: no lo vi con mis ojos, como lo hicieron otros, pero lo he sentido cada día de mi vida. Lo conocí a través de Pablo, lo he conocido en la oración, en la escritura, en cada persona a la que he servido. Y un día lo veré cara a cara. Los niños lo miraron asombrados, como si tuvieran delante a un héroe de carne y hueso. Y en sus corazones nació el deseo de conocer también a ese Jesús. Mientras avanzaban los días, los cristianos de otras regiones venían a buscar consejo de Tito. Algunos traían problemas serios en sus comunidades. Otros querían aprender cómo liderar mejor. Él los recibía a todos con humildad
sin importar su edad o experiencia. Les abría las escrituras, oraba con ellos y los enviaba fortalecidos. A todos le recordaba que el llamado a servir no era una carga, sino un privilegio. Su testimonio inspiraba a hombres y mujeres a entregarse con pasión a la obra de Dios. Tito sabía que el tiempo se acercaba, pero no tenía temor. Su esperanza estaba firmemente anclada en las promesas eternas. Un día reunió a la comunidad y les habló como un padre que se despide de sus hijos. Les recordó todo lo aprendido. Les animó a no detenerse, a seguir llevando el evangelio a los rincones más oscuros. Y les dijo, con una sonrisa serena en el Señor, ha sido fiel. Y lo será con ustedes también. Yo he corrido la carrera. Ahora es su turno. Las lágrimas rodaban por muchos rostros, pero también lo hacía la convicción de que su legado no moriría. Y así, niños y niñas, termina esta emocionante historia sobre Tito y su fiel servicio a Dios. A través de su vida, aprendimos lo que significa ser valiente, obediente y lleno de amor por las personas y por la verdad del Evangelio. Aunque Tito no fue uno de los 12 discípulos de Jesús, su corazón ardía con el mismo fuego y dedicó cada día a cuidar, enseñar y guiar a las iglesias, tal como lo hacía su querido amigo Pablo Ansí. ¿Te gustó esta historia llena de fe, sabiduría y dedicación? No olvides suscribirte a nuestro canal Biblia Kids, darle like a este video y dejar en los comentarios cuál fue tu parte favorita. Las enseñanzas de Tito a los jóvenes, su valentía para corregir lo incorrecto o su corazón amoroso que nunca dejó de servir a Dios. Y dinos también qué historia de la Biblia te gustaría ver en el próximo episodio. Nos vemos muy pronto con más aventuras maravillosas, llenas de fe, valor y el poder de Dios. Hasta la próxima, pequeños héroes de la fe de Biblia Kids.